El estado de Georgia se prepara para el arresto del expresidente Donald Trump. En solo horas habrá de entregarse a la justicia por crimen organizado, mientras que varios de sus colaboradores ya lo hicieron el día de hoy. El río Bravo continúa cobrando la vida de migrantes. Una niña y un hombre se convierten en las últimas víctimas que murieron ahogados. Los últimos momentos de vida de Yevgeny Prigozhin, el jefe de los mercenarios del famoso grupo Wagner, pierde la vida en un accidente aéreo y todas las miradas apuntan al presidente ruso Vladimir Putin. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo que esta noche acontece en Fulton, en el estado de Georgia, a vísperas de que el expresidente Donald Trump llegue para ser arrestado y fichado en la cárcel el día de mañana jueves. Varios de los 18 colaboradores que también recibieron cargos ya se entregaron. Anthony Belche se encuentra en Georgia con lo que está aconteciendo el día de hoy. Belche, adelante. Muy buenas tardes. Pues sí, José Armando, el condado de Fulton, aquí en Georgia, está ultimando los preparativos de seguridad para este jueves, cuando está previsto que Donald Trump se entregue en la cárcel del condado. Se desconoce si se le tomarán las fotografías policiales. Podría ser que sí. Algunos de los 19 acusados ya se han presentado ante la justicia a lo largo de este miércoles, pero falta Trump, a quien la fiscalía considera que es el cabecilla de una organización criminal para interferir en las elecciones de 2020. En menos de 24 horas, el expresidente Donald Trump se entregará en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. Está previsto que lo haga este jueves por la noche. La fiscalía lo acusa de 13 cargos por el caso de interferencia electoral, cuando en 2020 trató de anular los votos de este decisivo estado para evitar que Joe Biden se convirtiera en presidente. Confío en que cuando la ley se aplique finalmente en este procedimiento, el resto de acusados y yo seremos exculpados. Muchos de los 19 acusados ya se han presentado ante la justicia. La prueba, las fotografías de las fichas policiales, son de acceso público. También está la de Rudolph Giuliani, el exabogado personal de Trump. Está acusado de presionar a los funcionarios de Georgia para que reconocieran un fraude electoral. Tras personarse, ha calificado de farsa este proceso. No solo es un ataque amigo al presidente Trump o a las personas en esta acusación, a algunas de ellas ni siquiera las conozco. Este es un ataque contra el pueblo estadounidense. Finalmente, Giuliani ha salido en libertad bajo una fianza de $150.000. Ahora le toca el turno a Trump, que este jueves deberá hacer el mismo proceso y depositar los $200.000 acordados con la justicia. Sus detractores celebran que ahora rinda cuentas. No estamos aquí solo por la acusación a Donald Trump o para apoyar a Fani Williams. Estamos aquí porque Georgia está siendo atacada. La fecha límite para presentarse ante la justicia es el viernes al mediodía y el plan es que Donald Trump llegue por la noche mañana. Algunos creen que es una estrategia para silenciar los análisis del debate de las primarias republicanas, al que, por cierto, Donald Trump no ha asistido. Eso es todo desde aquí, desde Atlanta, Georgia. José Armando, devuelvo la conexión al estudio. Muchísimas gracias, Anthony. Vamos a pasar a otra información. Esta noche fue el primer debate republicano con la gran ausencia de Donald Trump. Llegaron 8 candidatos a la nominación republicano, quienes expusieron sus propuestas ante una audiencia de 4,000 personas en el Fiserv Forum de Milwaukee. Entre los principales contendientes estaban el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien fue abucheado durante su presentación. Pasamos ahora a la información que es noticia del día también el día de hoy. La muerte del jefe de los sicarios del grupo Wagner. El día de hoy, Yevgeny Prigozhin falleció mientras volaba de Moscú a San Petersburgo. Sus últimos minutos de vida quedaron grabados. Alfredo Miranda nos tiene los detalles de esta historia. Estas imágenes muestran la caída del avión en el que presumiblemente se encontraba el líder del grupo Wagner, que encabezara un motín en contra del gobierno de Putin hace exactamente 2 meses. Se puede ver que fue algo que verdaderamente destruyó
el aéreo Prigozhin y muchos de sus asesores y compañeros, gente de su cúpula, de la compañía Wagner, que viajaban con él. Se habla de 10 personas en el avión. Poco tiempo después del incidente, el gobierno ruso confirmaba que el mercenario más poderoso de Rusia se encontraba en la nave y que no hubo sobrevivientes. La idea inicial de accidente cambió inmediatamente por sospechas de atentado, con el dedo acusador apuntando en una dirección: Putin. Hay una larga historia, un largo récord de Putin en eliminar a los que considera traidores, a los opositores no fieles a él, durante años en diferentes maneras. Se cayeron de la ventana de su hotel o de una escalera, gases muy venenosos, etcétera, etcétera. El incidente que se cobra la vida del líder de la rebelión ocurre el mismo día en que el ejército ruso destituyera a Sergei Surovikin, un destacado general, como jefe de sus fuerzas aeroespaciales en medio de una ofensiva contra posibles simpatizantes de Wagner tras el fallido motín del grupo paramilitar en junio. Perdió su cargo como consecuencia de ser bastante cercano a Prigozhin. Interesante, el mismo día que Prigozhin muere en un vuelo que fue abatido. La muerte de Yevgeny Prigozhin deja muchas interrogantes sobre el futuro del grupo Wagner, incluida la influencia rusa sobre sus extensas áreas de operación en África. Prigozhin era prácticamente el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en África. Podría ser una pérdida muy importante para Putin, pero yo creo que para él era más importante demostrar que no tolera la traición, que pronuncia la pena capital de muerte para los que considera traidores. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. El río Bravo cobró nuevas víctimas el día de hoy. Los cuerpos de un hombre y una niña fueron encontrados en el paso de Piedras Negras, Coahuila. La primera víctima es un hombre entre 20 a 30 años de edad. Minutos más tarde, pescadores encontraron el cuerpo de una niña de unos 3 años de edad, quien no ha sido identificada. Ninguna de las dos víctimas portaba documento alguno. Con ello, ya aumentan a 37 los migrantes que han fallecido en este río fronterizo. En Texas, hoy le dieron el último adiós al cuerpo de la niña María González. Sus restos fueron repatriados a su natal Guatemala, donde esperan su madre y familiares, quienes siguen exigiendo justicia por su asesinato. Nuestra corresponsal Connie Flores en Houston, Texas, nos tiene los últimos detalles. Un padre que vela el cuerpo de su hija tras su terrible muerte es el señor Carmelo González, padre de María González, quien sacó fuerza en medio del dolor, donde pidió no tener piedad a quien no lo tuvo con su hija. Y necesito justicia y que me sigan apoyando cada uno de ustedes para terminar todo con esto y que la ley haga toda la justicia, que está todo en sus manos. Decenas de personas acompañaron a la familia González al velorio, donde las flores y peluches fueron parte de la ofrenda. Y realmente es algo que no solamente conmueve, pero también impacta de tal manera que tenemos que pensar qué hacer con nuestra sociedad, qué hacer con nuestra comunidad, qué hacer con nuestra vida futura. Como ciudadanos, ¿qué nos espera hacer en el futuro? Una tragedia que ha consternado a toda la comunidad por el asesinato y presunta agresión sexual de Juan Carlos García Rodríguez hacia la menor María González. Pues la verdad es muy triste porque pues yo tengo mis hijos y pues no me gustaría que eso le pasaran a mis hijos. Está muy triste todo esto. Familias señalaron lo importante de orar por sus padres, ya que mañana el cuerpo de la pequeña María partirá a su natal Guatemala. Que seamos buenos, porque es una gente pues pobrecita que vino a buscar su mejor vida aquí. Y una criatura que tenía apenas 11 años. Eso sí duele más. Finalmente, Juan Carlos García fue extraditado hoy a la cárcel de la ciudad de Pasadena, donde se espera un intenso proceso de cortes para determinar su juicio final. Reportó desde Pasadena, Texas, Connie Flores, Estrella TV. En Nashville, Tennessee, fracasó la propuesta para que maestros estén armados dentro de las escuelas. Padres de familia abogaban por un mejor control de armas tras el tiroteo que cobró 6 víctimas en la escuela Covenant. Al final, la votación para esta propuesta quedó 9-9. No se lograron los votos necesarios para que fuese aprobada.
Y este miércoles la tormenta tropical Franklin tocó tierra española, desencadenó fuertes inundaciones, lluvias y deslaves en Haití, también en República Dominicana. Hasta el momento ya falleció una persona y hay algunos heridos. Dayanis López está aquí con los últimos detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y en cuestión de horas, esta tormenta tiene calles y hogares bajo el agua. Hay varias provincias afectadas al sur de la República Dominicana. Una de estas es su capital, Santo Domingo, donde miles de residentes hacen todo lo posible por salvar sus vidas y lo poco que tienen. Como se anticipaba desde el martes, la tormenta tropical Franklin, con vientos de más de 40 millas por hora, tocó tierra justo al sur de Barahona, en República Dominicana, poco antes de las 8 de la mañana. Tras varias horas de intensa lluvia, decenas de calles, avenidas, autopistas, zonas residenciales y comerciales se convirtieron en peligrosos ríos, poniendo en riesgo la vida de miles. Pido nueva vez a la población no descuidarse, acceder a las evacuaciones que ordenó el Centro de Operaciones de Emergencia desde hace 48 horas. Asimismo, las amenazantes condiciones han tirado árboles y postes de luz. Incluso han provocado que aumente el cauce de los ríos, por lo que varias comunidades están en alerta por deslaves y catastróficas inundaciones. Toda esa agua de allá arriba viene para acá abajo derechito. Por la tarde, equipos de Defensa Civil de República Dominicana iban de puerta en puerta a las zonas de riesgo para convencer a la gente de que se traslade a refugios en terrenos más elevados. Las cosas materiales yo no tengo temor de que se pierdan, yo lo que tengo es pendencia de que se pierdan la vida. Hasta el momento, más de 300 personas se encuentran en albergues en República Dominicana, mientras que autoridades informan que un residente de la ciudad de San Cristóbal murió después de ser arrastrado por las fuertes corrientes de las inundaciones. Además, 2 mujeres están hospitalizadas tras un deslizamiento de tierra y una más está desaparecida. Se espera que conforme la tormenta Franklin avance hacia Bermuda, se intensifique y se convierta en huracán categoría 2, con vientos de más de 100 millas por hora. Y lo preocupante es que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica advierte que esta temporada de huracanes podría haber hasta 21 tormentas tropicales y de estas 6 a 11 serían potentes huracanes. Así que esto apenas comienza, José. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a un corte comercial, regresamos con más a cierre de edición. Tenemos todo sobre el increíble hallazgo de varios policías que atendieron una llamada de auxilio. Honduras pide ayuda por la llegada de migrantes. Miles deambulan por las calles en espera de asistencia. Imágenes y detalles al regresar. Increíble rescate por parte de la policía de Louisville, en Kentucky. Los vecinos de un lugar llamaron a las autoridades después de que escucharan gritos de una mujer pidiendo auxilio. Los agentes trataron de entrar a la residencia, pero estaba bloqueada por dentro, por lo que usaron una escalera para lograr entrar a través de una ventana por el segundo piso. Al entrar, vaya sorpresa, encontraron a la mujer encadenada al piso de la habitación. 2 días después de este rescate, un hombre fue arrestado. Pasamos a información desde Honduras, donde miles de migrantes piden ayuda desesperadamente. Cada día llegan más de 1,000 a través de su frontera sur y piden asistencia para poder continuar su viaje. En Tegucigalpa, Lilian Caballero, nuestra corresponsal, con todos los detalles. Danlí es una ciudad ubicada en el departamento del Paraíso, zona oriental de Honduras y fronteriza con Nicaragua. Su población es de más de 200,000 habitantes. Hoy su comunidad está colapsada y sus autoridades locales han decretado una emergencia ante el ingreso de 3,000 a 5,000 migrantes diariamente. Se está manejando a base del Instituto de Migración, arriba de 3,000, hay días de 4,000 y hubo días pico de 5,000 personas ingresando diario a nuestro municipio. Los migrantes irregulares que ingresan a Honduras tienen 5 días de permiso para transitar por territorio hondureño. Sin embargo, la ciudad de Danlí está abarrotada. Sus bulevares y parques se han convertido como centros de refugio o albergues, donde acampan y esperan para poder conseguir algo de recursos económicos para continuar su viaje rumbo a Estados Unidos.
Vemos la aglomeración de personas, entendemos que de la mayor nacionalidad es venezolana, quienes económicamente vienen más vulnerables. Las autoridades locales y los derechos humanos han pedido ayuda al gobierno central, porque el único centro de atención al migrante irregular que existe en la zona solo tiene capacidad de atención para 130 y 150 personas al día. Esto debe llamar la atención al gobierno de la República para que pueda poner sus buenos oficios. Están llegando 4.000 y esto se ha visto reflejado en el colapso que tenemos en las plazas públicas aquí en Danlí. Cada migrante y su familia tienen su propia historia. Ellos lo único que desean, dicen, es poder continuar su ruta y alcanzar el sueño de llegar a Estados Unidos. Hemos salido caminando de los otros países. El único que nos ha brindado un apoyo aquí, que uno puede salir a trabajar o a pedir, es aquí en Honduras. Las autoridades de migración han confirmado que más de 200.000 migrantes han cruzado de manera irregular por territorio hondureño, cifra que ha superado a toda la del año 2022. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Ahora pasamos a información desde El Salvador, donde miles de personas van a ser puestas en libertad los próximos días. Estas fueron detenidas por el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele y pudieron demostrar su inocencia. Desde El Salvador, Walter Peñate nos tiene toda la información. La policía y el ejército siguen persiguiendo a las pandillas en este país. Luego de 17 meses del régimen de excepción, cerca de 72.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Muchos familiares de los privados de libertad sostienen que sus parientes han sido encarcelados de forma injusta. Yo hablo lo de mi hija, sé que es inocente y está allí donde está. Y eso mismo puede hacer de que, siendo inocente, con posibilidades de que ellos sean condenados, pues. Como doña Ana, muchos reclaman la liberación de sus parientes por considerar que están presos injustamente. El gobierno ha respondido que quienes nada deben no tienen por qué temer. Es más, el ministro de Seguridad confirmó que los tribunales han liberado hasta este miércoles a más de 7.000 personas. Son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000. Quiere decir que el sistema de justicia está funcionando. Pero defensores de derechos humanos que acompañan a las familias de los detenidos por el régimen de excepción tienen otra lectura. Ellos afirman que la liberación de estas 7.000 personas confirma que un 10% de los privados de libertad han sido procesados de forma injusta. Nosotros consideramos que hay por lo menos 20.000 salvadoreños que han ido a parar a centros penales. 7.000 van liberados ya, pero hay 13.000 salvadoreños, miles de estos incluso con cartas de libertad, que todavía están sufriendo tratos degradantes e inhumanos, torturas en centros penitenciarios. El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo del 2022 y según las autoridades de seguridad pública continuará vigente hasta que el último pandillero sea capturado. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que se queden con cierre de edición. Hay más noticias al regresar. Empeora la situación para el presidente de la Federación de Fútbol Español. Sus polémicos actos en medio de tremendo escándalo. Luego de ganar la Copa Mundial Femenina de la FIFA, un escándalo ha remecido al fútbol español. Las denuncias son por acoso en contra del presidente de la Federación Española de Fútbol. María Teresa Sarabia nos tiene los detalles de esta tremenda polémica. El triunfo histórico de la selección española femenina de fútbol mundial se transformó en un instante en la fiesta mundial del escándalo cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quedó en el ojo del huracán al besar a Jenny Hermoso, una de las jugadoras. Y el panorama se complicó aún más al surgir nuevas imágenes de Rubiales que muestran gestos comprometedores, como el momento en que cargó sobre los hombros a la jugadora Atenea Castillo. Esto avivó la polémica y las denuncias de acoso sexual que amenazan su carrera y posición de liderazgo. Hasta el presidente español Pedro Sánchez condenó su conducta. Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Además, un conocido programa de televisión reveló imágenes de Rubiales con Jenny Hermoso en el aeropuerto, lo que intensificó el escrutinio, comportamiento y relación entre ambos.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Previamente, Rubiales emitió un comunicado disculpándose y lamentando que sus acciones empañaran el éxito de la selección femenina en el Mundial. Además, la situación dio un giro drástico al aparecer una denuncia de acoso por parte de Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles. Ramos describió episodios de humillación y comentarios obscenos por parte de Rubiales. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. Una última pausa, regresamos con más información a cierre de edición. La víctima de un robo resultó más viva que el asaltante. Detalles e imágenes al regresar. A un ladrón le fallaron todos los cálculos y ahora es la burla a través de las redes sociales. De las imágenes, ocurrió en la ciudad de Campeche, México, cuando el ladrón ingresó decidido a robar una pastelería amenazando a la empleada. Sin embargo, en un descuido la mujer escapó, dejándolo prácticamente encerrado. El delincuente desesperado exigió que lo dejaran salir. Al final logró salir por la ventana, pero pocos minutos después fue arrestado por la policía. El amante de lo ajeno y de uñas largas le fue muy bien. Muy buenas noches, yo soy José Armando Rosta, los espero el día de mañana.